Bueno, pues vamos directamente a la segunda sesión de esta tarde. Recordad que a las 7 tenemos que haber terminado, por lo tanto, dispondrás como hasta las 6:30 para que tengamos espacio para la discusión, te digo, para que controles un poquito el tiempo. Ricardo, que nos hemos pasado un poco, habíamos dicho 10 minutos y hemos estado un poquito más, normal, tampoco pasa nada. Ricardo Mardegan está haciendo su tesis doctoral en la Universidad de Pavía. Él se licenció, bueno, se graduó en la Universidad de Padua con un máster, un trabajo de fin de máster sobre independencia en Guatemala. Es decir, que de la licenciatura y la máster un alboroto de maya. O sea, el de licenciatura en Guatemala y luego hay un alboroto maya para el TFM, ¿no? Fenomenal. O sea, que está siempre siguiendo la tesis, tiene mucho que ver con lo que nos va a presentar hoy, ¿no? Su trabajo, El escribano y su entorno en la zona del Yucatán durante el siglo XVI, principios del siglo XVII. Él está en su prácticamente último año de tesis doctoral. La idea habría sido hacer un convenio de cotutela con Pavía y la Universidad Pablo de Olavide, pero los problemas burocráticos y las rigideces también un poco de una institución y de la otra no permitieron que al final se concretara, pero bueno, eso eso dice para que hayamos seguido colaborando mucho. Él ha estado trabajando mucho con la gente de la Escuela de Estudios Hispanoamericanos, con Laura Giraudo y también con Caroline Kunin, que ha sido un elemento fundamental en el desarrollo de su tesis. Yo le he pedido que, aparte de su tesis, que nos cuente un poco la mecánica de la investigación de una persona que ya lleva unos cuantos años investigando, bastante, ya prácticamente va a empezar a redactar, cómo ha llegado a este tema y, en cierto modo, bueno, él está interesado tanto en historia, en cierto modo, de Yucatán, historia del derecho también, formas cotidianas de la administración de esta justicia, los agentes que administran esta justicia, los entramados. Él intentaba radiografiar tampoco, a través incluso de una representación geográfica, cuáles eran las redes, ¿no?, de estos escribanos, como un entramado más de esta monarquía policéntrica de la que, como sabéis, siempre os hablamos, es decir, con tantos nodos de conexión. Uno de estos podían ser justamente estos administradores de la fe pública, ¿no?, que eran los escribanos, y cómo conectaban distintos centros, distintos núcleos de poder. Bueno, yo ya te dejo la palabra. Recuerda que a ver si para la media te llamaré. Voy a poner un timer, pues que... Bueno, sí, pero yo de todas maneras a media te lo recuerdo para que tengamos tiempo para discutir, porque si no luego no podemos hacer preguntas. Así que tuyo es el escenario. Agradezco a Manuel por la invitación y a todos por la presencia. Y mi título es bastante general, de verdad, porque me pidió de presentar mi investigación hace un año, que no tenía muchísimo claro el enfoque. Ahora un poco más, pero voy a hablar, un poco sí, como ha dicho el profesor, de una pequeña historia de mi investigación, de que me proponía y de que ha salido después con los documentos del Archivo General de Indias, y con un caso concreto de verdad de viaje de escribanos que se fueron de Mérida, Yucatán a Madrid. Y vale, pues para empezar, empiezo con con una cita que era también una propuesta y una invitación lamentablemente de un sociólogo, que hay una broma, no sé si es una broma, de Giovanni Levi, que dice que nosotros los historiadores con los sociólogos no somos ni amigos ni colegas, pero pero que dicen ningún hombre inicia nada, todos somos continuadores. Pues que de verdad ya he empezado a trabajar sobre Yucatán, y en caso concreto con escribanos, porque había un vacío historiográfico, pero que no quiero ser un revolucionario, vamos a decir. Voy a intentar hacer una historia de las instituciones a través, por supuesto, de la biografía de estos personajes, a través del oficio de escribano, pero que mi marco teórico es de hacer avanzar la investigación, pero trayendo también de trabajos de otros historiadores, de otros ámbitos, tanto de otros lugares como de otros siglos. Pues y también de vuestras preguntas, reflexiones después de mi pues que empezamos con todo mezclado, pero que no, sí, así que puede ser más claro.
Pues que el punto de partida de mi investigación pues fue una curiosidad hacia un caso particular, el Yucatán del siglo XVI, porque en mi maestría trabajé sobre un alzamiento de indios justo en Yucatán, pues que me interesaba ver, después de haber visto un poco de lo que hacían los indios, me gustaba ver lo que hacen los españoles en el mismo lugar. Bueno, hay también un vacío historiográfico sobre escribanos y de verdad en general sobre Yucatán no hay muchísimo. Y bueno, el marco teórico historiográfico que me gusta, que me parece sugerente, es lo de la nueva historia política, sobre todo la que ha empezado Otto Brunner, y me di cuenta escribiendo la presentación que no hay traducciones en castellano de Otto Brunner, pues que he citado dos libros que son Land und Herrschaft, que es más o menos Tierra y Poder, y del 39, que no mucho nuevo, pero después ha seguido el otro libro, que es para una nueva historia constitucional y social, del 68, y finalmente el trabajo de Tamar Herzog, Upholding Justice, que van a tratar el asunto de la relación que hay entre historia del derecho y la historia social. Lo que dice básicamente Otto Brunner y también Tamar Herzog es que no se puede hacer una historia del derecho y tampoco una historia constitucional o institucional si no se hace también una historia social, porque son dos esferas que son, que como esta diapositiva son muy mezcladas y que no son muy claras si la vamos a estudiar de manera separada. Pues el plan. Porque lo que quería hacer era hacer un trabajo bastante similar a lo que ha hecho justo Tamar Herzog sobre los escribanos de Quito. Pues lo que quería hacer era buscar los nombres de los escribanos que estuvieron en Yucatán, consultar la documentación que hay sobre este personaje en el Archivo General de Indias y sobre todo de estudiar de manera profundizada los archivos de protocolos que hay en lugares de Yucatán, en las ciudades de españoles de Yucatán, que son Mérida, Campeche y Valladolid. Y a través de esta documentación hacer un análisis de redes sociales, informaciones y obtener informaciones sobre patrimonios, estrategias matrimoniales, testamentos y ok. Y hacer también una reconstrucción biográfica y a través de esta construcción biográfica intentar de entender un poco más la administración del poder, la administración colonial en Yucatán y sus relaciones con la península. Hay algunos problemas en mi plan que no hay archivos de protocolos ni actas capitulares en Yucatán que han sobrevivido. Pues que todo el trabajo tengo que hacerlo, más o menos casi todo tengo que hacerlo desde la península, desde Sevilla. Y pues el nuevo plan es que en mi presentación tenía también las animaciones que quitaban algunas partes, pues aquí, imagina que se quita el último punto, o sea, no se puede estudiar de manera profunda los archivos de protocolo porque no lo hay. Pues la pregunta es que lo que puedo ver es solamente lo que hay en el AGI y que hay en el AGI. Bueno, hay bastante información, la verdad. Hay juicios de residencia, que son juicios que hacían el nuevo gobernador de Yucatán contra el gobernador que salía y donde hay muchísimas informaciones sobre lo que ha pasado en los años de la gobernación del gobernador anterior, pero también sobre sus oficiales. Y el escribano es un oficial del gobernador. Pues hay informaciones sobre qué han hecho, qué no ha hecho, quién eran y algo más. Después hay cartas y expedientes de Yucatán, cartas y expedientes de México, donde hay información de mérito y servicios, cartas sueltas, memoriales, bastante cosas. Pleito de justicia, porque el escribano es por supuesto un experto, un jurisperito, ¿no? Un experto de derecho pero práctico, pues no tenía miedo de participar en pleito,
asesorar el pleito o ser también litigante de pleito. El catálogo de pasajeros a Indias para ver si hay gente de la península que va a Yucatán para ser escribano, y bueno, y las informaciones de meta y servicio entendido como currícula, hay un artículo que ahora no me sale el nombre del historiador, que dicen que se puede entender la información de meta y servicio como una autobiografía, más o menos, porque de verdad es un hombre que escribe al rey para obtener algo, pero que cuenta su vida, que hace una narración también histórica, personal, y pues que puede ser también considerada una autobiografía. Pues perdonáis el neologismo, el nuevísimo plan, pues que trabajar casi solamente en Archivo General de Indias, hacer un análisis lo más completa de la documentación que gestionaba sobre los escribanos, y ahí estas preguntas, pues ¿qué tipo de documentación, qué informaciones sale desde este tipo de documentación, qué discurso lo utilizan en los documentos, pues por ejemplo en la información de mérito y servicio, qué narración hay de la península, de su propia vida, quello que llega a la Casa de la Contratación, al Consejo de Indias, bueno, qué narración hay, qué van a decir, también qué narración hay de la conquista, de la colonización, y sobre todo qué papel desempeñaban estos personajes en la gestión de las informaciones, en la administración cotidiana de la justicia, porque bueno, el escribano es como el oficio más capilar que hay, yo creo, en toda América, porque toda la documentación oficial tiene que ser signada y firmada por un escribano, pues que casi todo lo que hay pasaba por el ojo y la mano de un escribano, que por supuesto no era un robot, no tramitaba mecánicamente, ponía algo de suyo. Bueno, pues este es un poco la historia de mi investigación. Vamos a hablar de un caso concreto, y empiezo con en medias res, con un testimonio de lo sucedido el día de Año Nuevo en la ciudad de Mérida, el 1 de enero de 1606, y es un relato que hace este Luis de Torres, escribano real. ¿Qué pasa el 1 de enero? Es que este Luis de Torres, escribano real, presencia a las elecciones de los oficiales de la República, pues de la ciudad de Mérida, del Cabildo de Mérida, y hay un acontecimiento no demasiado raro, pero bastante, que antes de la elección el gobernador llamó a todos los regidores, que eran los oficiales que tenían el derecho para votar a los alcaldes del año nuevo, pues que llamó a todos los regidores de esta ciudad, uno a uno, haciéndonos entrar en un escritorio suyo, y cerraba la puerta de él, proprio donde a cada uno de por sí, y ante Diego de Pareja, escribano real, otro escribano real, por supuesto, porque lo que escribe real es Luis de Torres, nos fue tomado juramento, y haciendo pregunta en quiénes veníamos prendados, y dado palabra a algunas personas que habían de ser electos en el dicho cabildo, pues hay antes de la elección, hay este personaje, el gobernador, que hace jurar frente a un escribano a todos los regidores de no elegir a algunos hombres precisos. Pues lo que llama la atención es que no parece como un golpe, un autogolpe, pero de verdad es que hay la presencia de instrumentos jurídicos, que hay un juramento, hay el escribano, pues que es una manera de manipular, pero en un marco de jurisprudencia, ¿no? ¿Qué pasa? Pasa que todos juran, pero cuando es hora de votar, hay alguien que no quiere votar el favorito del gobernador. Y lo que pasa es que el gobernador, ahora en la diapositiva antes se ha quitado el texto, pero es que tiene que creerme, el gobernador llama a un criado suyo, y que es el dicho reina, y los negros esclavos del dicho gobernador con espadas desnudas en la mano, y dio el dicho su cuñado, don Diego de Orduña, cuñado del gobernador, que entró poniendo la mano en la espada. Bueno, ahora es el gobernador que está hablando a lo que no quería votar
por su favorito, llame a este bellaco desvergonzado a la cárcel y métanlo en el aposento de la artillería. El cual arremetió al dicho alguacil mayor, le echó mano por el cuerpo y queriéndole sacar por fuerza, bueno, hay una pequeña lucha, ¿no? Le quebró la vara de la Real Justicia, que como tal alguacil mayor tenía en la mano, y le sacó arrastrándole por los cabezones, quebrándole una cadena de oro gruesa en el cuello, y bueno, y pues que ahí está esta lucha en el Cabildo para elegir a los alcaldes. Y bueno, y nosotros tenemos este relato porque al final hay esta frase: y para que conste al rey nuestro señor y su real audiencia, ante quien nos queremos querellar de semejante fuerza y agravio, le pedimos y requeremos nos lo dé por fe y testimonio, y los presentes rogamos y pedimos nos sean testigos en los nombres de los regidores. Pues la pregunta, ¿no?, es que hay una lucha, bueno, por el voto por los oficios electivos, el cabildo, y pues la pregunta es quién formaba parte de esta república, sobre todo porque estamos hablando de república en una monarquía, ¿no?, como la monarquía hispana. Pues los oficios son... Dos son electivos, son los alcaldes ordinarios, que era justo lo que se estaba intentando de elegir en el 1 de enero de 1606, y el procurador general, y después hay otros que son oficiales vendibles, que son de regidor, de fiel ejecutor, de alguacil y sobre todo de escribano. Todo lo cargo de escribano, que son muchos en la América, que puede ser de número, de cabildo, de consejo, de registro, de gobernación, todos son cargos vendibles y libremente, desde la conquista. Bueno, y aquí un poco de bibliografía sobre este tema, sobre la República como núcleo de poder y bueno, de policía en el sentido, ¿no?, en el sentido griego, ¿no?, del hacer política en un lugar preciso. Y bueno, pues lo que me parece interesante del texto que he leído de 1606 es que hay un enfrentamiento indirecto entre dos personajes, que son Diego de Pareja y Luis de Torres, los escribanos que están involucrados en la relación. Diego de Pareja, que es escribano y testigo en el juramento de los regidores, pues que solidariza con estos personajes. Esto es que lo que toma el juramento de los regidores, pues que es el secretario del gobernador, pues que solidariza con el gobernador, y el otro, que es el autor de la relación, Luis de Torres, que es el autor del testimonio y que, por supuesto, está en el bando de los regidores. Pues planea... voy a dar tres definiciones de cómo puede ser entendido el escribano. No son las únicas, son las que me gustaba más y sobre las que voy a trabajar. Bueno, que el escribano es sobre todo un artesano de la administración en un mundo de jueces, porque el escribano, que es un jusperito, no es licenciado en Derecho. No hay personajes que se fueron a la universidad. Yo creo que uno de los pocos escribanos que fueron a tomar una asignatura de Derecho fue Hernán Cortés, pero no es así frecuente. Pues el escribano es un trabajo de bodega, pues que hay personajes que trabajan unos 4, 5, 6 años en el despacho de otro escribano y después van a ser escribanos. Por supuesto que tenían un conocimiento del derecho, pero un conocimiento muy, muy práctico, porque lo que decía, su trabajo era de actuar y de administrar en alguna manera las provincias, pues que no necesitaba de conocer muchísimo al derecho canónico, al derecho romano, no, a lo oficial, vamos a decir, porque no siempre hay casos como de Bartolo de Sassoferrato, ¿no? Son más concretos, ¿no?
De otro lado son gestores de informaciones, por supuesto que todas las cédulas reales, toda la correspondencia que llega de manera oficial a la gobernación tiene que ser tramitada por escribanos, y también es un certificador de verdad, como hemos visto en la relación de lo que ha pasado en la elección del 1606. Bueno, es un hecho que es verdadero porque hay firma y signo. Bueno, que también lo dicen los regidores, ¿no? Que pidieron la relación al escribano, así que puede hacer fe, así que puede ser considerado verdadero. Bueno, en concreto, ¿qué va a hacer cotidianamente un escribano en América? Bueno, para resumir muchísimo y decirlo de manera simple, va a hacer toda la tarea de el secretario de un juzgado y de un notario, más o menos, pues que va a asesorar al juzgado, pues que va a tramitar la carta, las peticiones, a notificar autos, sentencias y también a escribir los actos, así del gobernador como del cabildo, y bueno, y todo lo contrato privado, testamentos, venta y lo demás. Bueno, es el currículum del escribano, cómo se llega a ser escribano, porque sí, es un trabajo artesanal, pues que a veces hay estos personajes que trabajan para otro escribano y después van a ser ellos mismos escribanos, pero hay requisitos. Y los requisitos están asentados en las 7 partidas y no hay más hasta el siglo XIX, de verdad. Los requisitos son muy sencillos, pues que el escribano tiene que ser un hombre de más de 25 años, ser buen cristiano, por supuesto, y saber escribir y leer. Como bastante claro, ¿no? Y así, estos son los prerequisitos. Después, para ser escribano real, pues para poder ejercer como escribano, tienes que pasar un examen que es frente al Consejo de Indias o la audiencia, bueno, de Nueva España o de las confines en caso de Yucatán. El examen es bastante sencillo, es como una prueba también muy concreta frente a una comisión. La comisión pide al candidato de hacer un contrato, un testamento o una carta de poder, y bueno, si todo está bien, te entregan el título de escribano real, que tiene que ser confirmado por el rey, que otorga un signo. El signo es como un sello. Es un dibujito que califica al escribano únicamente en toda la monarquía. El hecho es que ser escribano real no es suficiente, porque para trabajar necesita de un oficio, pues de un lugar y además de una jurisdicción concreta donde trabajar. Pues tiene que encontrar en una plaza de escribano, de gobernador, de cabildo, de registro, lo que sea. La plaza se entrega por almoneda pública, pues tiene también que tener dinero o amigos que tienen dinero. Hello. Okay. Pues voy al final en el caso concreto. Es un viaje del 1569 de un escribano que desde Mérida viaja hasta Madrid con algunos objetivos. El principal es obtener algunas cédulas reales, bueno, para mejorar, vamos a decir, la administración de la provincia de Yucatán, y porque había algunas quejas de los encomenderos, del cabildo, de otras personas que pues se van a resolver en la corte del rey para tomar estas soberanía, estas cartas, bueno, estos documentos para mejorar la provincia. El hecho es que no hay una trata directa Mérida-Madrid, tiene que hacer una etapa en La Habana y pasa también algo en la etapa de La Habana. Pues, ¿qué pasa en este viaje? Ahora, hay aquí una carta, que es una carta del gobernador de Yucatán, bueno, que es una licencia para irse de Yucatán a Madrid. Aquí hay
bueno, algunos datos, que el viaje es del 10 de marzo de 1569, puede traer en compañía el cuñado, Diego Ordóñez, pero bueno, es que hay una carta escrita al rey, donde Jerónimo de Castro, este escribano, dice, digo que vuestra majestad tiene prohibido y mandado por su ley ordenada el año pasado, en 1566, pues que por supuesto él conocía ya, donde hubiere proveído los escribanos el número, no usen otros escribanos sus oficios, solo pena contenida, etcétera, etcétera, que se entrega en Madrid, porque a la espalda del documento hay que en Madrid el 17 de septiembre bueno, hay un orden para que se entregue la provisión, pues que Jerónimo de Castro escribe esta carta en Mérida y la va a entregar a Madrid, pero es que en Cuba hay otra carta que fue escrita allí donde hay más informaciones, porque hay también una ley, como hemos visto antes, hay una ley de 1566, pero hay también una pragmática de la dicha cédula real inserta, que es esta de que hago presentación. Pues en la carta que escribe en Cuba va a insertar también la ley que, en su opinión, Yucatán necesitaba, ¿no? Pues que hace un traslado, así que puede entregarla a la Corte del Rey y, bueno, tenerla inmediatamente. Esta es la cédula que hay en la carta, y hay algunas informaciones que son interesantes, porque empieza con la información sobre el origen del traslado, pues que hay una fórmula que es bastante clásica, este es un traslado bien y fielmente sacado, Después está el texto de la cédula, tal cual, y después hay también otra información, por ejemplo, hay un testimonio de obedecimiento por el gobernador de Cuba, porque la cédula originariamente estaba pensada por la gobernación de Cuba. Pues en concreto lo que quiere Jerónimo de Castro en su viaje es traer algunos documentos que fueron pensados por Cuba y intentar de hacer como una generalización, o bueno, más incluir Yucatán en la casuística de Cuba. Y para hacerlo va en Cuba para buscar los documentos, trasladarlo y remitirlo después a la Corte del Rey. Y bueno, siendo el obedecimiento del gobernador parte integrante del documento, va también a trasladar esta parte. Y bueno, nosotros sabemos que lo hace en Cuba porque hay hecho, fecho y sacado, corregido y concertado, bla, 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 23 junio 69, a pedimento de Jerónimo de Castro por Francisco Pérez de Boroto, que es el escribano de La Habana. Bueno, esta es otra cosa, pero que el tiempo me está... pues que era otro documento legal, pero además de los documentos legales, que bueno, son el principal motivo de su viaje, hay otras informaciones que sale de mi obsesión de verdad para Jerónimo de Castro, porque estoy buscando todo lo que puedo encontrar sobre este personaje, que esta es una información que se hace en los años 70, pues después de su viaje, donde se está hablando de otro escribano, un escribano de la Armada de Tierra Firme, y bueno, Jerónimo de Castro en su testimonio va a decir que supo este testigo en La Habana, y bueno, ahora no se ve, pero las fechas donde él dice que supo esta información corresponde a su viaje de 69, pues que me imagino que mientras que estaba esperando el traslado, ¿no?, de la cédula por Cuba, en Cuba, en el despacho, no sé, del escribano, charlando, sí, sale que hay un escribano de la Armada, que su nombre es, pues que pasaba de manera informal, pasaban otras informaciones, ¿no? Y aún más, porque cuando se fue a La Habana, en marzo, 27 de marzo del 69, fue allí también con una carta de poder de un otro personaje bastante poderoso, un don Carlos de Arellano, que era pariente de Hernando Cortés y también de Francisco de Montejo. Y bueno, en Cuba, pues estaba esperando el traslado de Cuba, estaba esperando el barco para irse a Madrid, hace otra información
a favor de este Carlos de Arellano contra un personaje, un Hernando de Ávila, que se decía escribano real, pero que no lo era, que no tenía el signo real, que no había hecho el examen y nada. Vale, pues finalmente, después de todos estos acontecimientos, llega a Madrid. ¿Y a Madrid qué pasa? Bueno, pasa que hay algunas gestiones que hacer para entrar a la Corte del Rey o frente al Consejo de Indias, y algunas tramitaciones se hacen con los procuradores. Hay algunos procuradores que su trabajo es tramitar peticiones y algo así. En Madrid vemos la composición de esta delegación yucateca, porque por supuesto Jerónimo de Castro no viajaba solo. En la licencia hemos visto que viajaba con su cuñado, pero además hay que viajaba con otro escribano, Francisco de Fragute, y con otro personaje bastante poderoso, Nuño de Castro, que era un antiguo poblador de Yucatán. Todos estos personajes hacen el viaje porque por las quejas que hay del Cabildo de Mérida. El Cabildo de Mérida, compuesto por la mayoría por encomenderos, quería algunas medidas contra algunos personajes y, bueno, por supuesto, por ganar más poder, para ganar más poder y, bueno, lo que hacen los encomenderos, ¿no? Bueno, al final de este viaje, Jerónimo de Castro obtuvo más o menos 20 cédulas reales para sus fines, vamos a decir. Voy a leer alguna de ellas, no todas, por supuesto, pero la que pueden ayudarnos a entender lo que interesaba a Jerónimo de Castro y al encomendero, porque el hecho es que hay una sobreposición entre los fines de los encomenderos que encomiendan el viaje a Jerónimo de Castro, pero también Jerónimo de Castro tiene su propia agenda, sus fines y sus espacios de poder y su jurisdicción que defender. Pues hay un ataque contra un personaje bastante famoso después del trabajo de Carolyn Cunil, que es Francisco Palomino, que es el defensor de indios, pues el enemigo capital de cada encomendero, lo que va a defender a los indios. Después hay la cédula, la principal, de la que habló antes en Cuba y también en la carta que escribió en Mérida, para que los gobernadores no lleven escribanos y usen lo del número. Por supuesto, Jerónimo es un escribano del número, pues quería que los gobernadores no tenían otra persona. Otra persona es menos dinero, es menos poder. Y bueno, y algo de un poco parecido, porque de guardar la ley que mande que donde hubiera escribanos públicos del número, solo ellos usen el oficio y pasen la escritura sin contrato entre partes, pues que son contrarios a la pluralización, vamos a decir, y al hecho que hay demasiado escribanos. Sí, porque el escribano no tiene un salario público, tiene dinero que puede cobrar en base al contrato, al documento que tramita. Pues más escribanos, menos sueldo. Bueno, aquí hay la cédula que finalmente el rey entrega a Jerónimo de Castro. Es interesante porque hay algunas fuentes de derecho en la segunda parte, lo cual, visto por los del nuestro Consejo de Indias, por cuanto entre las leyes pragmáticas de este reino que ahora nuevamente hemos mandado a recopilar, hay una hecha por el señor rey don Enrique IV que dispone que bla, 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 bla. Pues que ahí, y era la misma que pedía el Jerónimo de Castro. Pues hay informaciones indirectas, pero hay de un conocimiento, de algo concreto, pero hasta disposiciones de Enrico IV, que por supuesto hizo algunas leyes que no reguardaban América, por supuesto, pero se moviliza como un conocimiento bastante interesante por un lugar bastante pequeño y también fronterizo como lo de Yucatán, pues que hay una red que es bastante viva. Bueno, es que
¿por qué? ¿Por qué se pide este cédula? Porque antes no se había hecho así. Aquí hay una residencia del 65, pues 4 años atrás del viaje, donde el escribano de residencia es este personaje, Gabriel Justiniano, bueno, que dice claramente que el gobernador me mandó venir desde la ciudad de Veracruz, pues que no era de Yucatán, pues que llegó a Yucatán con el gobernador y bueno, robó el trabajo a los escribanos de Yucatán. Y a lo mismo en la residencia de Quijada, la misma, del 65, hay un testimonio de un Diego Rodríguez Vivanco, que fue después defensor de indios y también escribano, donde se habla de Alonso de Roja, otro escribano que fue amigo del gobernador y bueno, que el gobernador Diego Quijada le rogó e importunó a este testigo, a Diego Rodríguez, que se desistiese de dicho cargo de escribano de Cabildo porque él quería que fuese Alonso de Rojas, porque hay presiones contra los escribanos para que en los cargos estén los amigos del gobernador, ¿no? Y bueno, ¿y qué pasa después? Después del viaje de Jerónimo, que hay efectivamente una cédula que se cumple y sabemos que es la misma porque Jerónimo de Castro presenta al gobernador que va a empezar la residencia, Luis Céspedes de Oviedo, la cédula que gana en el Escorial el 4 de octubre, que es la misma, con la ley de Enrico IV. Bueno, esto es un esquema, Y bueno, esto es bastante divertido porque aquí vemos la agenda, vamos a decir, personal de Jerónimo de Castro, una agenda que pero comparte algunos puntos con la agenda del Cabildo de Mérida, que era por la mayoría compuesta por encomenderos, porque se pide una cédula para que se den la encomienda a conquistadores y a sus hijos. Después de todo el discurso sobre la encomienda que se hizo en Valladolid y en muchísimos otros tiempos y lugares. Y el hecho es que es un asunto de encomenderos, pero también personal, porque Jerónimo de Castro, en una información de método de servicio del 75, se define como vecino de la ciudad de Mérida, provincia de Yucatán, antiguo volador en ella e hijo del conquistador. El hecho es que aquí se puede ver un poco la importancia de la información y de quién la gestionaba, porque es que la información es muy divertida, porque toda la información es la información que escribe Jerónimo de Castro para obtener ayuda de costa, pues dinero. Todo es sobre el hecho que él es hijo de conquistador, pero nunca en el documento aparece el nombre de su padre. Pues que hay todo testigo que dice sí, es hijo del conquistador, pero no hay el nombre de él. Y pues cuando he leído la primera vez el documento pensé, bueno, puede ser que hay una el mismo nombre, ¿no? Puede ser, ¿no? Pero no, porque hay otro documento, una carta de los oficiales reales, donde dicen que asimismo fue vuestra majestad mal informada la información que hizo diciendo Jerónimo de Castro, diciendo que es hijo de conquistador, no lo siendo su padre, sino poblador. Pues que es la misma persona. y bueno, así que estos personajes con un trabajo tan artesanal, tan humilde, vamos a decir, de verdad tenían relaciones bastante importantes con el Cabildo, con encomenderos y sus propios fines. Bueno, aquí hay también algunos indicios de una lucha contra otro escribano que es Feliciano de Bravo. El Feliciano Bravo es el escribano de la gobernación. Pues esta diapositiva tiene el sentido que conectaba este viaje con el primer texto, donde había una lucha entre el escribano del gobernador que tomó el juramento de regidores y el otro que hizo la redacción, pero no tenemos tiempo. Pero bueno, sí fue un intento de recomposición. Y bueno, pues concluyendo, porque vamos resumiendo, que pues ¿qué pasa con este viaje, ¿no? que hay muchas informaciones, pero resumiendo ahí, el Cabildo de Mérida envía a Jerónimo de Castro y Francisco de Faraguta como procuradores, vamos a decir, informales,
porque no son de verdad los procuradores de la ciudad, pero en la manera en que actúan y en lo que piden, de verdad se entiende bien que está en el bando, vamos a decir, de los encomenderos y de la ciudad de Mérida. Y bueno, y asimismo, pero el enemigo de estos personajes, el otro escribano, el escribano del gobernador, también hizo algo, pero bueno, no tuvimos tiempo. Los primeros, pues que Ferragut y Jerónimo de Castro hicieron una etapa en Cuba, posiblemente para cambiar barco, pero también para tramitar información para sus propios fines, pues a obtener el traslado que estaba en Cuba, conocer más de lo que pasaba en el Caribe. Hay información de este Hernando de Ávila, que, que se decía escribano, pero que era de Cartagena de Indias, y otros. Y bueno, y llegados a Madrid, hay todas las cédulas y la información que se hace en el Consejo de Indias, porque no todo lo que pide Jerónimo de Castro después se obtiene, porque hay algunos discursos y en la documentación, en los márgenes, hay como hay la pregunta y la respuesta, y a veces el rey o su secretario pone no ha lugar. Y si no ha lugar, no ha lugar. Vale, pues Feliciano Bravo. Pues, concluyendo lo que sale que quería ver más en esta sobre que me gustaría reflexionar más, bueno, en mi trabajo, pues sobre la definición de una administración empírica, porque en casi toda la documentación que he visto, bueno, por parte del rey o del consejo, empieza con esta frase que es bastante sugerente. Dicen, nos ha hecho relación que, o nombre, apellido, fulano y apellido, nos ha hecho relación que. Pues hay un sentido como que de información para tomar la decisión justa, ¿no? Y hay un libro, bueno, que creo bastante famoso de Brende, que es sobre el Empirical Empire. Pues que lo he puesto como una pregunta, ¿no? Pues podemos hablar de un imperio empírico, que se entiende por empírico, cómo cómo se tramitaban las informaciones. Bueno. El hecho también que hay una diferencia entre el hombre privado y el hombre público, pues que hay Jerónimo de Castro, que tiene un enemigo, que es otro escribano, ¿no? Pues como un antagonista, un competitor, ¿no? Pero también es un hombre público, es un escribano y tiene que cumplir con la tarea de su propio trabajo, pero también de los encomenderos, del cabildo. Él trabajaba por el cabildo. Además, con este intento de ampliar la legislación que estaba pensada para Cuba a Yucatán, hay también que preguntarte sobre el casuismo, ¿no? Que tiene límites este casuismo. Hay el trabajo también clásico sobre casuismo y sistema de Víctor Tao Anzoátegui, porque aquí hay estos personajes que no tienen licenciatura en Derecho, pues que son como, bueno, peritos, ¿no? Son artesanos como de la administración, que pero intentan varias veces de buscar como un sistema más general, ¿no? Además del casuismo propio y más estricto. Y bueno, y pues que sale cómo se puede interpretar el escribano como mediadores y gestores de informaciones, no solo en Yucatán, no solo en España, pero en un sentido más amplio, entre Yucatán, México, también Caribe y España. Y lo con que he empezado, pues qué discurso hay sobre Yucatán y las medidas de administración y bueno, y qué tipo de informaciones gestionaba, si se tenían archivos. Parece que sí, porque si Jerónimo de Castro va a pedir una ley de Enrique IV, ¿no? Por supuesto tenía algo de archivo, pero como estaba en el archivo que tenía un lugar físico, es bueno, pues lo que hay más que hacer. Pues, gracias. Muchas gracias, Ricardo, sobre todo por atenerte al tiempo a pesar de
toda la información que tenías y los problemas que has tenido un poco técnicos, Sí. porque se te ha desconfigurado todo, pero bueno, has sabido solventarlos muy bien y nos has explicado con bastante claridad tu investigación, que como nos dices tú mismo, parte un poco de una paradoja, ¿no? Extraña, ¿no? Sí. Es decir, voy a estudiar escribanos de un espacio donde no hay archivo de protocolos, lo que en un principio uno diría, pero este hombre está loco. Bueno, es más arqueología de verdad. En efecto. Bueno, pues muy bien, se pueden hacer esas cosas y has demostrado que sí que se puede llegar a hacer a veces investigación histórica sobre cosas en las que en principio no tenemos fuentes aparentemente suficientes, pero eso no quiere decir que sea un vacío porque no tengamos. Ahí podemos buscarlas o podemos bordearlas por otras partes, ¿no? Lo que sí que, en cierto modo, responde más lo que tú nos has ido contando luego sobre el interés de hacer esta investigación, entender cómo funciona, digamos, la administración en parte de un espacio, de unas repúblicas urbanas de esta monarquía en el Yucatán, Mérida y tal, que no el mero hecho de que no haya nada escrito, porque a veces si no hay nada escrito es porque quizá está muy bien que no haya nada escrito, es decir, que a veces eso nunca tiene que ser un motivo para investigar, es decir, si no se estudia, yo qué sé, una cosa muy extraña es porque quizá no se tiene que estudiar, es decir, como que no las tenemos ni que plantear, es decir, que un poco el positivismo partía de la necesidad de cubrir todos los huecos, incluso aquellos que no tenían sentido. Si no existe ese tema, bueno, no es el motivo. Es decir, tú investigas esto y lo explicas muy bien para analizar una práctica de imperio. Yo creo que se ve muy bien a través de este caso lo que es este empirical empire, ¿no? Esta especie de experiencias imperiales que no son privativas de la monarquía hispánica, sino de cualquier estructura imperial, cómo circulan modelos, cómo hay que analizar a los agentes justamente para entenderlos estos, para entender a esos agentes en sus propias circunstancias. Yo creo que a través de estos casos concretos que tú nos has ido enunciando, especialmente de este Jerónimo de Castro, pues yo creo que sí que puedes hacer una especie de análisis, digamos, de la acción de los escribanos, de todo lo que cubrían estos escribanos, de cómo, a pesar de que era fundamental en una monarquía con muchos centros, pero que tenía en última instancia jurisdiccional al soberano y que era el que sancionaba y tenía que sancionar especialmente estos documentos, la necesidad de, a pesar de que muchas de estas experiencias se está viendo, yo creo que es muy interesante a través de tu caso, ¿no? Ver cómo lo que están intentando los de Yucatán es que se imponga lo que ocurre en La Habana, es decir, que están fijándose más bien en otro centro que le interesa, pero necesitan la sanción, digamos, de un Madrid que en principio está en contra de los intereses de las personas a las que este escribano está representando, que son los encomenderos del Cabildo. Todas esas contradicciones que te llevan también a analizar otro tema que yo creo que está muy bien, que es el de las embajadas, procuraciones, delegaciones. Es decir, siempre se habla, uno piensa en embajadas y piensa en las embajadas de los estados, entre Francia, España, dentro de esta monarquía había embajadas, no solamente de los reinos, se podía ser el reino de Nápoles, sino también de las ciudades. La ciudad de Nápoles, la ciudad de Mérida, la ciudad envían delegaciones ante el soberano, ante el Consejo de Indias, para resolver toda una serie de problemas, porque quizás se sienten agredidos o para llegar a acuerdos. Por lo tanto, yo creo que a través de todas estas cosas, en efecto, lo estás desarrollando. Quizá un poquito sería, porque me parece muy interesante y creo que se ha perdido un poco el ver que dentro del oficio de escribanos, ¿no?, existen muchos escribanos, tú nos lo has dicho, que hay distintos, del cabildo, de la gobernación, existe rivalidad entre ellos, existe una carrera ascendente dentro de estos, existe transmisión entre un cargo de escribano que se compran o no, es decir, existe competencia entre ellos. Vemos, por lo tanto, por ejemplo, el escribano que está a las órdenes de la gobernación, de la audiencia, tiene rivalidades, tiene conflictos con los escribanos del cabildo, porque esto nos daría mucha información y sería muy interesante a la hora de entender la tipología, si existen este tipo de carreras. ¿Y cuáles son? Porque al final tampoco nos lo has dicho muy bien, cuáles son finalmente los elementos, si se atribuía, ¿no?, que están en esa ascensión social, o lo que podríamos denominar, no lo sé, ese currículum, esa hoja de vida, ¿no?, de estos escribanos, es decir, ¿qué les permite? Aparte de tener dinero para comprar, adquirir estos cargos, que son cargos vendibles y transmisibles, también sería interesante ver, es decir, ¿qué son? De contar con dinero, contar también con, él está diciendo que él es hijo de conquistadores, es decir, que todavía está ahí. Estos escribanos participan también, estamos en una época en la que, a pesar de que se está controlando ya la expansión en América, ya no es tan fuerte, ¿no?, pero ya están regulándose, ya está, digamos, pero todavía existen expediciones de castigos. Estos escribanos participan, digamos, en esta política militar, son gente que no son solo hombres de letras, sino que ellos, a pesar de ser hombres de leyes, que no son medio hombres de leyes, son artesanos, como tú muy bien dices, de la ley y del nombre del rey,
ellos también participan, digamos, a través de estos mecanismos de promoción social. Todo eso porque yo creo que al final, que está lleno de preguntas, tu trabajo, y es muy interesante, yo creo que a través... Quizá me falta un poco, y si me la puedes aclarar, y sigue un poco, es decir, ¿cuál es verdaderamente la tesis que está detrás de tu trabajo? Es decir, ¿qué pretendes exactamente decir? ¿Cuál es, digamos, la pregunta que tú te haces un poco en la tesis? ¿Vale? Y no sé si prefieres contestarme, recoger otras preguntas, y como tampoco tenemos tiempo, si preferís preguntar, ahí tenemos varias manos, tenemos... Quizá mejor que escuchar varias y tú te compones la respuesta mejor, sí, ¿no? Sí, sí. Porque va a ser mejor para ti, tú así te puedes saltar alguna de las consideraciones que te he hecho o no. Empezamos con Natalia, luego Rocío. ¿Me oí bien, no? Perfecto. Bueno, Ricardo, primero enhorabuena por tu charla. Me ha gustado mucho la definición esta de escribano que has dado como artesano de la administración en un mundo de jueces, que... me ha gustado mucho. Yo diría más bien en un mundo de licenciados más que de jueces, porque no solo son jueces, también están abogados y demás, pero me ha gustado mucho porque además eso responde muy bien. Bueno, tú sabes, yo también trabajo mucho con protocolos notariales y de hecho es que los escribanos son, para mí son uno de los ejes claros de la monarquía y que permite que funcione. De hecho, en cualquier barco van escribanos y lo primero que hacen en cuanto llegan a fundar una ciudad, hay un escribano ahí para dar fe. Además, como bien has explicado, esa figura entre el hombre público y el hombre privado, que es incluso más confusa en esa época que en épocas posteriores, me resulta una figura, como digo, fundamental. Entonces, yo te quería preguntar, porque estaba reflexionando ahora cuando tú hablabas sobre esa idea de artesanos de la administración en un mundo de jueces, ¿no? Eso yo lo veo muy claro cuando se analiza, por ejemplo, la cultura material de los escribanos por un lado y de los jueces o abogados, licenciados por otro, ¿no? De otros personajes que también están en la administración, pero a un nivel superior, que tienen estudios universitarios. Ahí hay una barrera muy clara, que se nota fundamentalmente en las bibliotecas que tienen. Pero claro, me estoy preguntando si en América, donde las bibliotecas tardan más en construirse, porque hay menos libros, entonces un oidor en América va a tener una biblioteca más pobre que un oidor en España, de forma general, puede haber excepciones, ¿no? Pero así en el siglo XVI va a ser lo habitual, dentro de que siempre puede haber un oidor que no tenga ni un libro en casa, pero bueno, es más raro. Sin embargo, como el escribano tiene pocos libros por sí, porque también en España tienen pocos libros, ¿no? Un escribano puede, con las partidas y un cuaderno de notas, puede ya aviarse perfectamente, ¿no? Me pregunto si en América esa diferencia, sobre todo ahora en el siglo XVI, ¿no? Lo que tú estás viendo, XVI, principio del XVII, esa diferencia entre artesanos y licenciados no es tan grande como en España en la misma fecha. Y si eso se puede reflejar quizás en la cultura material, en los instrumentos que tienen. Es una idea que se me ha ido ocurriendo, porque la verdad es que me parece que son un elemento fundamental en la monarquía. Y no sé hasta qué punto, porque lo que tú has explicado aquí al final parece que tienen mucha más, aunque en las ciudades españolas tienen una agencia enorme, pero desde luego las castellanas, y tienen un poder enorme, y los escribanos de Sevilla tienen muchísimo poder, todos los escribanos, los que son los escribanos públicos, ¿no? Los que son los titulares de las escribanías. Pero da la impresión de que allí tienen más agencia todavía, ¿no? Precisamente por esa escasez de artesanos de la administración. Entonces, quizá, aunque se mantiene esa diferencia entre artesanos y licenciados, en América el artesano es más importante que en la península, me pregunto. Solamente sí. Quería preguntarte qué piensas tú sobre esta reflexión que se me ocurre ahora. Muchas gracias. Rocío. Bueno, en primer lugar, muchas gracias y enhorabuena, Ricardo. A mí me ha gustado muchísimo también, además es un tema que me toca porque, bueno, una parte de mi tesis es de diplomática, de estructura documental y yo doy clase de palografía, entonces yo, por ejemplo, al hilo un poco de lo que decía Natalia, al hilo de que también me ha suscitado muchas reflexiones
No sé si podrás contestarme o si te servirán estas preguntas, pero una de ellas justamente es el final de tu PowerPoint, es decir, no esa diapositiva, sino la anterior, sino la firma de los notarios es algo que de los escribanos que siempre me ha llamado mucho la atención, que pueden servir un poco también como representación, es decir, como la representación de esos escribanos, porque claro, cada uno tenía su firma y se representaban así. Y son siempre, bueno, pues son muy curiosas. En la última exposición, por ejemplo, el Archivo General de Indias, vi una que era un barco, entonces son, la verdad, que sirven un poco eso para reflejar y para representarse. Y luego, otras reflexiones que me han venido, que no sé si podré responderlas o si te servirán, es también el prestigio social que tenían, es decir, la posición que tenían dentro de la sociedad más local, y luego la influencia que tenían, es decir, esas redes, que como bien has comentado es lo que vas a ver, y la influencia que tenían esas redes, porque, por ejemplo, yo me he encontrado en el caso de Cartagena de Indias, un administrador de correos de Cartagena, que es Mateo Riviera y Carrasquilla, es hijo de un escribano, es decir, que el escribano, digamos, que lo coloca en la administración. Entonces, no sé si eso ocurrirá o podría ocurrir en Yucatán. Y por último, también me pasa a mí en Cartagena, como te pasa a ti en Yucatán, que no hay fuentes locales. Entonces, no sé si has podido consultar o si te puede servir el Archivo General de la Nación de México, es decir, de tirar de ahí, porque yo, como de hecho antes comentaba con Felipe un poco, tiro de ese Archivo General de la Nación de Colombia para ver un poco más lo local, es decir, para ver algo pues más horizontal de la sociedad. Y enhorabuena, de verdad. Muchas gracias. Y es verdad, perdón, y dos trabajos, dos referencias bibliográficas que no sé si las conocerás. Una de María Luisa Domínguez Guerrero sobre la administración de Lima, que no sé si sobre escribanos, es decir, sobre escribanos en la administración de Lima, y otra es de Mari Carmen del Camino, que tiene un artículo sobre escribanos entre España y Hispanoamérica, entre España y América, que son eso, un poco más al hilo del tema de la diplomática y demás, pero tal vez te puede servir, son más descriptivos, pero bueno, te puede servir un poco para basar un poco cómo funcionaba. Y ahora sí. Bueno, muchas gracias por la presentación y mucho ánimo con el último año en la tesis, que sabemos lo que se sufre con eso. Así que, no, simplemente era un agregado en esta línea de la bibliografía, para recordarlo, el trabajo de Antonio Real Botija, que defendió hace poco la tesis de Filipinas. El libro, y no sé si lo tienes bien presente. Y en ese punto, porque maneja un espacio temporal, para aquellos que no lo conocen, es sobre los escribanos en Filipinas, y en ese punto pensaba si has podido ver cuestiones comparativas con un espacio similares, porque se me ocurre que un poco Yucatán y Filipinas pueden estar en alguna línea similar en ese punto, y hasta qué punto el caso de Yucatán lo ves como más excepcional, si lo ves excepcional o similitudes en ese punto de vista. Gracias. Todo tuyo. Allora, bueno, muchas gracias por toda la pregunta. Bueno, voy a intentar bueno, no sé si contestar, de decir algo. Pues, allora, rivalidades. Bueno, sí, hay rivalidades. De verdad, había puesto algo en la presentación que he quitado así por el tiempo, pero hay un enfrentamiento, vamos a decir, entre estos dos personajes, Jerónimo de Castro, escribano del Cabildo, y Feliciano Bravo, que es escribano del gobernador, de la gobernación, y el hecho que es como una enemistad, bueno, que es difícil, ¿no?, de colocar privada, pública, porque no se sabe, ¿no? Pero el hecho que hay... son como cédulas que parecen, que no hay como una tendencia unívoca, porque bueno, hay una cédula donde se pide al rey que no permita a otros escribanos de trabajar donde hay el escribano del número, pero hay también una petición por Ferragute, pues el otro hombre con Jerónimo de Castro, para que se acrecenta la escribanía de la gobernación, pues la del enemigo, con una plaza más. Pues por un lado no, distintas jurisdicciones. claro, porque claro, yo creo que la idea es que debe ir, bueno, fortalecer el escribano del Cabildo, que quiere una jurisdicción exclusiva, y poner a otro hombre, Ferragute, que es un hombre de Jerónimo de Castro, como segundo escribano de gobernación,
así que Feliciano Bravo, que es este personaje, no pueda tener este poder. El hecho es que esto es como un elemento puntual, porque no es que hay una enemistad o una rivalidad así constante entre estos dos personajes, pero sí, de verdad es que hay, se puede ver que, y esto un poco se conecta con la pregunta de Natalia, es que en escribano, los escribanos, y este es mi punto de partida, son muy poderosos porque son muy pocos. Pues que por cualquier documento, cualquier cosa conectada con la administración de derecho, bueno, hay 1, 2 nombres. Bueno, hay 3 ciudades, Mérida, Valladolid, Campeche. En Valladolid mucho tiempo no hay ni uno escribano. En Campeche a veces hay el del consejo, que es también de registro. El hecho es que hay muchísimas denominaciones para escribanos, pero a pesar del hecho que los españoles de Yucatán son pocos, son aún más pocos los escribanos y tienen que acumular cargos. Pues que lo de Campeche, que es del cabildo, es también del consejo, es también de registros. Y en Mérida, el escribano del número y el público es también del cabildo. En Mérida hay 2 escribanos mínimo, porque el gobernador tiene que tener el suyo y el cabildo también. Pero, pues que, si tú eres un ciudadano de Mérida y necesitas un documento, hay 2 posibilidades, 2 hombres, que por supuesto luchan entre ellos para tener aún más poder. Hay pautas de ascensión social, por supuesto. Y, por ejemplo, aquí un poco escondido, pero este es una petición de Feliciano Bravo, justo, este escribano de gobernación, donde en 1586 pide al rey un escudo de armas como capitán de infantería, porque después de 10 años creo, que de escribanos del gobernador, bueno, arma una expedición y se fue al Petén para hacerse el conquistador. Y pues que, bueno, la expedición fracasó, pero él continuó a ser un militar, un capitán, teniendo ayuda de costa y todo lo que va, y una encomienda también. Y bueno, pues que hay pautas, hay carreras, pero no son carreras, vamos a decir, lineares. Pues no hay una carrera en la burocracia, vamos a decir. No hay un mecanismo de ascensión, pues que no hay, no sé, ser escribano de cabildo, después de gobernador, después de audiencia. Es más como, y por esto yo pienso al trabajo de escribano como un trabajo artesanal. Es como una manera de ganar un poco de ventaja, vamos a decir, social, conexiones, conocimiento, para después hacer algo. Por ejemplo, Feliciano Bravo por ser conquistador o capitán. Jerónimo de Castro también, después de 20 años de escribano, es sargento mayor de la infantería o de la caballería, no recuerdo, de Yucatán. Hay otro personaje, Ambrosio de Argüelles, él también capitán de la infantería y después algo así de la Santa Inquisición. Pero el oficio de escribano, aquí me conecto con la pregunta sobre el prestigio social, es más valioso para la influencia que para el prestigio, porque ser escribano a veces es una vergüenza. Por ejemplo, no, entre comillas, porque hay muchas veces con informaciones de hombres que son escribanos que no ponen en sus servicios ser escribano. Por ejemplo, hay una información donde pone, bueno, yo fui lo que pedía hay uno que era escribano, pero también recolectaba lo impuesto para la catedral, para la construcción de la catedral de Mérida. Pues pone que recolectó las tasas para la catedral, pero no que era escribano. Pero pues que no daba mucho prestigio, pero influencia muchísima, por lo que hemos dicho. Y por ejemplo, siguiendo a otros personajes, hay un personaje que como un protagonista de la segunda mitad del siglo XVI en Yucatán, que es un vizcaíno, un mercader, Joaquín Leguízamo.
Bueno, que después de 15, 20 años de ser en Yucatán un mercader y también procurador general, se mudó en Ciudad de México y casó una de sus hijas a el escribano del virrey, en el caso de Ciudad de México. Pues que el hecho es que este personaje, el escribano del virrey, no tenía ni prestigio ni dinero, porque después de la boda vivía en la casa de su suegro. Pues que, claro, el vizcaíno quería tener la hija casada con el escribano del virrey porque tenía muchísima influencia y lo tenía cerca, ¿no? Como tener cerca a los amigos y aún más los enemigos y aún más otra vez los escribanos. Elemento de sesión, bueno, ¿cuál es mi tesis? Justo esta, es ver cómo los hombres que más tenían la posibilidad de aprovecharse de la información, de la gestión de la información, podían actuar, ¿no? Bueno, por sus fines, ¿no? Pues en este caso, estos personajes que fueron un periodo de su vida escribanos, después, gracias a la influencia, a las redes que hacen, Jerónimo de Castro con algunos gobernadores, Jerónimo de Castro con los encomenderos de Mérida, después va a ser elegido sargento mayor y bueno, pues que es más como una estrategia, el ser escribano como una estrategia de posicionamiento social después para llegar a algo más honroso, ¿no? Porque el hecho es que también Yucatán, y esto es el carácter más excepcional de la región, es que yo creo que es la última provincia de la monarquía donde va a quitar de hecho la encomienda. La encomienda sigue existiendo hasta final del siglo XVIII. Pues que hay varios trabajos de Manuela Cristina Bernal sobre el hecho que la sociedad yucateca era una sociedad subsidiada. Pues que vivía gracias al trabajo y a los tributos de los indios. Y en este lugar, en este espacio, sigue como una filosofía política, pero también un sentido de vivir su propia vida como señores de los primeros años de la conquista, ¿no? Pues de estar allí como señores, de no trabajar, pues no van a meter en la información que son escribanos, porque escribanos es un trabajo que se hace con la mano, no es algo de honroso, pero buscan los trabajos honrosos, el capitán, el sargento mayor, lo de ser un conquistador verdadero. Para que eso perdure. Claro, porque hay como una pauta de poder que pasa a través del obtenimiento de la encomienda o de la ayuda de costa, de ser reconocido como señor, como militar, y lo que busca es esto. Pues no hay una carrera, ¿no?, en la burocracia. Diferencia entre licenciados, jueces y escribanos, sí, por el hecho de lo que he dicho ahora, que los escribanos de verdad no quieren ser escribanos, pues es como una etapa de su vida hacia otro más. Algunas veces son exitosos, por supuesto, a veces no. Por ejemplo, hay personajes como Jerónimo de Castro y Feliciano Bravo que son muy conectados y muy insertos en la sociedad yucateca, y otros que son casi bandidos. Por ejemplo, hay un Baltasar de Montenegro que mata a un hombre en la cárcel de Valladolid y 2 años después hace el escribano sin signo de rey. O otro que es un Hernando de Ávila, de Cartagena de Indias, que escribía comedia y farsas por el obispo, que no tenía el signo de rey, que trabajaba y que después se fue de Cartagena a Cuba porque mató a una mujer. Pues que no es como un trabajo en el sentido nuestro, el escribano, es más como una etapa, es como como un posicionamiento, es algo de infrajudicial casi, ¿no? Un poco esto. Y bueno, si el AGN voy a intentar, planeo de irme a México, de verdad de que casi todos los mexicanos que puedo
a las cuales puedo preguntar sobre este asunto, me dicen que todo cerrado, que es como imposible. Voy a intentar igualmente porque es el último año y además es una vergüenza trabajar sobre Yucatán y que y nunca fui a México y Yucatán porque voy a estar también para escribir. Pero sí voy pues que... Ya está, pues tenemos que ir. Ah, sí, suele ser. Pues nada. Sí, sí. ¿Qué es la imagen? ¿Qué es la imagen? Es una carta que envía este Pidiendo este escudo de armas. pidiendo el escudo de armas. Y lo divertido, Pidiendo sí. Él lo pinta y todo, ¿no? Y lo pinta un indio. Y aquí hay algunas anotaciones de Feliciano Bravo donde dice, bueno, el indio no era muy bravo dibujador. Por ejemplo, el brazo lo quiero más alto y la serpiente, la cola de la serpiente Muy aquí. divertido. Sí, muy, muy divertido. O sea, no sé si... ¿Queréis más? No, oye, muchas gracias. Nada, mujer, que ¿Cómo te te digo. sientes? ¿Eh? ¿Cómo te sientes? Bien, me duele